¿Cómo están? Muy bien. Vamos a comenzar el programa, conectados con Durazno. Después pasaremos a otros temas. Muchísimas gracias para ustedes. Un abrazo, chau, chau. Muy bien. Entonces, como ya lo anunciamos, vamos a arrancar el programa con toda esta previa de la movida generada por Un Solo Uruguay. Vamos a presentar un tape y después un contacto directo con nuestro corresponsal en Durazno. Adelante. Como hace un año, Un Solo Uruguay se concentrará en el predio de la Sociedad Rural de Durazno, en la zona de Santa Bernardina. Será a partir de las 16 horas. Más de 150 organizaciones adhieren al acto. Marcelo Nogué aseguró a Telemundo que perciben la efervescencia por participar. Creen que va a ser un evento multitudinario y que es irrelevante si va más o menos gente, porque es un día de trabajo y tienen claro que hay que trasladarse. Esto surge ahora estos últimos días de vuelta porque hay una necesidad de desacreditar al movimiento. Entonces lo más utilizado, la herramienta más burda utilizada es tratar de enchastrarlo desde ese punto de vista. A ver, nos trataron de enchastrar durante todo el año vinculado a cuánto delito hay en Uruguay y no lograron desacreditarnos y ahora vuelven con una cosa que es perimida, que ya lo plantearon a comienzos del 2018, que es la vinculación político-partidaria, la vinculación... el movimiento es mucha gente, a nadie se le pide credenciales ni carnet de filiación a nada. Por lo tanto, hay gente de todos los partidos y es un tema que no se discute internamente. A nadie, cuando estás hablando, nadie le pregunta al otro que votaste. Acá estamos hablando y cuando discutimos internamente, discutimos de propuestas, discutimos de cuál es el Uruguay que queremos, que nos merecemos. Y ese es el centro de nuestro trabajo. La proclama se centrará en exigir un país realmente productivo. La estructura del acto será como el año pasado, con oratorias previas. Mientras tanto, ajustan los últimos detalles. El movimiento publicó en Twitter las vías de acceso al predio y hasta recomendaciones para el transcurrir al sol. Además, abrió una cuenta en dólares del Banco República para colaborar con el financiamiento de la concentración. Muy bien. Les recuerdo que el horario de apertura de la lectura de la proclama está estimado para las 16 horas. Entonces todo esto que estamos cubriendo de alguna manera es un poco la previa, la antesala y sobre todo hacer el intento por un abordaje más político, que es lo que hoy en realidad está sobre la mesa, ¿no? Yo no sé cuánta gente realmente quiere escuchar las proclamas, no de las personas que están in situ, por supuesto que para algo se trasladan y porque están convencidos de lo que están planteando, pero de todo el mundo, de toda la sociedad que por fuera está metida en las redes hoy, discutiendo y peleándose por este movimiento. ¿Cuánto hay de, primero, de querer escuchar qué tienen para decir desde Un Solo Uruguay? ¿Cuánto hay de simplemente oponerse por entender que es un movimiento antigobierno? ¿Es un movimiento antigobierno? ¿No lo es? ¿Cuál es la amenaza de que un movimiento social crezca y agarre fuerza por fuera de los partidos políticos? Es un debate que también es interesante. Y el primero de todos, ¿no? Primero, ¿es válido hablar de un solo Uruguay? Estaría buenísimo hablar de Es un debate, ¿no? Vamos a saludar y darle la bienvenida entonces a Alexander Echeverría, que es nuestro corresponsal de Telemundo en Durazno. Muy buenas tardes. ¿Me estás escuchando, Alexander? Está alto el folclore ahí, pero a ver, igualmente capaz que hay un problema técnico con el retorno. No tiene cara de estar escuchándome nada, ¿no? No. Pero nosotros sí. Nosotros, vamos a ver si podemos solucionar el enlace. Porque viste que no era cara de te escucho más o menos, era cara de ¿cuándo va a venir esta chica a hablarme, no? Bueno, lo de chica fue un piropo, un autopiropo. Bueno, arranquemos entonces con el debate desde la perspectiva política que plantean estos movimientos sociales y en concreto ¿no? Declarado y apolítico, que se insiste con eso y siendo esa además una de los argumentos que más se usan en contra del movimiento. Me dicen que ahora sí, a ver. Ahora sí, Alexander. Estoy viendo, tratando de sacar qué tema es, quién está cantando. ¿Me escuchás, Alexander? Te escucho. Bien, ahí está, ahora sí. Y ahora tenemos todo completo, audio e imagen. Bien, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, estamos aquí. Está cantando un payador. Y bueno, la tarde, lo que pasa es que saliendo el sol y está apretando bastante. Hay mucha gente que está apostada sobre un monte de eucaliptus y que más adelante seguramente vendrá hasta aquí a la zona del escenario. Eso es un poco lo que se está viviendo. Sillas playeras, la gente tranquila. Está bastante más organizado que lo que fue el año pasado. Estamos a un par de horas de que comience la parte oratoria, ¿no? Lo que todos están esperando y la lectura de la proclama con varios temas agregados a lo que fue el año pasado. Exacto, bien. Sí, nosotros veníamos escuchando además también por parte de otros periodistas que hacen una suerte de narración de cómo viene la mano y hablaban de muchos autos, muchos ómnibus y bueno, después se verá finalmente el número de personas presentes, que tampoco es la clave de la cosa, pero es un dato significativo. Tengo entendido que estás en compañía de un integrante del movimiento en este momento. Exactamente, tenemos a Álvaro Rivas con nosotros, además locatario aquí de la Sociedad Rural de Durazno, integrante de la Mesa Nacional. Álvaro, ¿cómo vienen con este evento del día de hoy y cuando estamos a pocas horas de que se lea la proclama también? Bueno, por suerte todo con bastante más orden que el año pasado, producto que bueno, tuvimos la experiencia justamente del evento del año pasado y se ha venido trabajando en forma más ordenada, con más tiempo, todo mucho más distendido, no ha sido el caos de tan pocos días organizar como fue el año pasado. Y bueno, todo desarrollándose dentro de lo previsible, de lo previsto. Bueno, decíamos, hay temas que se agregan a lo que fue la proclama del año pasado, porque no se ha cumplido por parte del gobierno las expectativas que ustedes tenían en el 2018, por ejemplo. Nosotros consideramos que lamentablemente se perdió todo un año entero donde el eje de la discusión al hablar de los planteos del movimiento era si el movimiento era político o no era político partidario. Hasta el día de hoy lo estamos escuchando continuamente en la prensa por parte de jerarcas y perdimos un año entero sin poder abordar los temas como es debido. El movimiento desde el 23 de enero pasado planteó toda una serie de reivindicaciones, planteó propuestas, ha sido muy leal en cuanto a los planteos, siempre se ha mantenido en la misma línea, ha sido muy coherente. Pese a todos los pronósticos y a los análisis que se hacían acerca de la tendencia del movimiento desde el punto de vista político partidario, desde los integrantes del movimiento que iban a derivar en algún partido político, de que el movimiento como movimiento social iba a morir a los pocos meses. Bueno, un año después queda demostrado que el movimiento se ha mantenido siempre con la misma coherencia. Seguimos con las mismas reivindicaciones porque el país sigue deteriorándose en aquellos aspectos que nosotros venimos planteando. Estamos hablando de competitividad, estamos hablando de generación de empleo, estamos hablando de inversión. Y sobre todo esto lo estamos viendo en forma más aguda en el interior del país y paulatinamente se va sintiendo también en Montevideo. Ojalá que este acto, el mensaje, se deje de analizar el movimiento como un enemigo o ponerlo en la vereda enfrente, sino que se analice lo que se propone por parte de toda la gente que hay acá, la gente que nuclea el movimiento, toda gente de trabajo y de todos los pelos. Así que ojalá que se entienda de una vez por todas. Bueno, compañeros, los está escuchando Álvaro con el retorno, si tienen alguna consulta de allí. Sí, dejando de lado los aspectos político-partidarios, que después lo debatiremos aquí, vamos en concreto a los planteos y a los reclamos. ¿Será que realmente se les ignora? ¿Me está escuchando bien, Rivas? ¿O más o menos? Muy bajito, Victoria. Buenas tardes, muy bajito estoy escuchando. Bien, haremos el intento. Y se la hago corta entonces. En este año, al entender del movimiento, ¿no hubo ninguna actitud o respuesta significativa por parte del gobierno ante reclamos concretos vinculados al agro planteados por el movimiento?
En primer lugar, Victoria, el movimiento no plantea reclamos del agro. Están planteando reclamos que son comunes a todas las cadenas productivas, agroindustriales, comerciales, de transporte. Los problemas de competitividad hoy están afectando desde el sector primario, el sector agropecuario, hasta el sector turismo, como lo estamos viendo hoy en estos días. Para darle un contexto a la importancia de las medidas o no que se han tomado, las medidas tomadas por parte del gobierno para todo el aparato productivo del país fueron medidas que no llegaron a significar, no llegaron a 7 millones de dólares para todo el aparato productivo. Sin embargo, hace pocos días, en forma inconsulta hacia la ciudadanía, se hace una compra de un museo por casi la mitad de ese valor. Entonces, nos preocupa las prioridades, nos preocupa cómo se está viendo las prioridades de este país. Nos preocupa que no haya conciencia de que nosotros, en definitiva, vivimos todos del sector primario, que es el responsable del 80%, de más del 80% de las exportaciones, y que esto se multiplica después en toda la cadena de agregado de valor, y no se está viendo, no se lo está valorando, y se nos está desmantelando todo el sistema productivo, repito, no solamente del sector agropecuario. Y esto lo vemos todos los días, nos está pasando todos los días, y lo que vemos es que no hay reacción al respecto. Bien, Rivas, yo le agradezco por su tiempo. Igualmente vamos a esperar a que ocurra la lectura de la proclama, a que los puntos estén bien claros sobre la mesa, para así poder mañana, tal vez, con más información, poder debatir sobre todas las propuestas. ¿Bien? Un gusto, Victoria. Gracias igualmente. Muchas gracias, Alexander. Menos mal que estamos en Durazno, pensé que estuviéramos en Estocolmo, de lejos. Alexander, ponele que le llegó mi saludo. Bueno, a ver, acá hay muchas puntas, ¿no? ¿Por dónde quieren empezar? Yo quiero empezar. Dale. Por varios lugares. Primero, a mí me parece genial que existan movimientos ciudadanos rurales, como puede llegar a ser Un Solo Uruguay. Me parece que en la ciudadanía comprometida es donde se generan los principales cambios para el país. Por lo tanto, que este tipo de movimientos aparezcan, se parece una muy buena noticia. Ahora bien, creo que para discutir algunas cosas tenemos, como vos dijiste, que esperar la proclama, porque no está muy claro, o por lo menos a mí no me ha quedado claro cuáles son las medidas que se le reclaman al gobierno. Me parece que el lema y la consigna Un Solo Uruguay no va de la mano con todos con el campo y un solo Uruguay es el campo. No, si es un solo Uruguay, somos todos. Porque en el Uruguay, si bien el agro es uno de los sectores, es el principal sector productivo del país, claramente. Y lo digo también con un cariño especial, porque me crié prácticamente en el interior, soy hija de un agrónomo, el campo y las conversaciones sobre el campo, sobre la aftosa, sobre si el ganado engordaba, sobre si el tambo, la leche se mantenía en condiciones o si la levantaban o no, era de todos los días en mi casa, no me es algo ajeno, es algo que además me retrotrae a mi niñez. O sea, no es contra el campo, pero el Uruguay no es solo el campo. Entonces, si hablamos de un solo Uruguay, hablemos de todo. Está bárbaro. Vamos siendo breves. Entre los puntos que mencionaste, sí te parece muy bien y te parece que es compromiso ciudadano, que haya movimientos. A ver, y una cosita más. El tema del nombre es lo que te hace ruido. No, no me hace ruido. Creo que un solo Uruguay está bien, pero no es un solo Uruguay no es solo el campo. Bueno, y una cosita, el tema es preguntarse, ¿existe un solo Uruguay? Bueno, no. Y una cosita, además, déjame cortita, después en otra intervención amplío alguna otra cosa. Es un movimiento político. Claro que es un movimiento político. Podrá ser apartidario, pero no es apolítico. Bueno, pero lo culpan de político partidario. No. Pero ellos dicen somos apolíticos. No, apolíticos no son, y está bien que no sean. Los movimientos sociales que quieren y que impulsan cambios no deben ser apolíticos. Tal vez sí apartidarios o multipartidarios, pero no apolíticos. No, por eso, pero entonces vamos a tratar de llevar los términos a lo que la gente comúnmente los maneja, aunque no esté correcto. Es verdad que desde el momento en que formás un grupo, estás haciendo política. Claro que sí. No necesariamente política partidaria. Exactamente. Pero seamos honestos, y de los que se los critica hoy, es de ser un movimiento político partidario. Bueno. Y yo pregunto, ¿saben todo lo que votan todos los integrantes del movimiento?
No, yo no. Nadie sabe qué votan los integrantes del movimiento. Yo no creo que sea un movimiento político. Es un movimiento de ciudadanos que están cansados de una situación de no ser escuchados, que están cansados de no tener respuestas a una problemática. La problemática parte desde el campo porque es el motor de la economía. El campo es desde donde nace todo en el Uruguay, desde la granja, desde el ganado, desde la agricultura. El campo es la base de nuestro país y siempre lo ha sido. Desde allí se juntan los ciudadanos para reclamar, como ahora lo va a hacer la proclama, de seguridad, de educación y obviamente de trabajo, empleo y de protección al campo. No es un solo tema. Después, hablar de que si es político o no político no es el tema, porque antes se decían que era lo de las 4x4. Ahora es que es un movimiento político. El año que viene será el otro eslogan de escrache a estos ciudadanos que participan dentro de la libertad. Es fantástico ver la libertad, lo pacífico de este tipo de manifestaciones que reclaman que Uruguay se ponga en crecimiento, se ponga en una transformación real. ¿Por qué el ministro Benech entiende que estos movimientos dividen al Uruguay? El propio intendente Martínez, ¿no? Precandidato hoy. Cuando pretende justamente rejuntar a un Uruguay unido. Yo creo que la lectura que ha hecho el gobierno, las figuras del gobierno de este movimiento desde el inicio hasta ahora ha sido una lectura que le ha sido totalmente contraproducente al propio gobierno. Esta cuestión de ellos y nosotros, que surgió desde el principio, me parece que lo que representó fue subestimar a este movimiento, que claramente es un movimiento político, que claramente se cuida de no ser un movimiento político partidario para ser más creíble y para tener más llegada también. Pero me parece que el propio presidente Vázquez, cuando pone a un periodista a responder sus reclamos, han subestimado esta cuestión, han hecho de esto una división, por eso evidentemente están en desacuerdo con esta cuestión de un solo Uruguay. ¿Vos crees que se los ningunea? Yo creo que se los ninguneó desde el principio y eso fue lo que les dio incluso más fuerza, porque claramente es un movimiento político de oposición al gobierno. Y no es un movimiento gremial, porque para ser un movimiento gremial tiene demasiadas reivindicaciones que exceden a un grupo concreto. ¿Y qué quiere Estamos decir hablando que de se pierda educación, tanto de seguridad. En tratar de discernir si son de oposición, si no, si es político, si no, en vez de escuchar lo que tienen para decir? ¿Qué dice de la sociedad ese aspecto? De los gobernantes, sobre todo, porque esperan mucho, pasan mucho tiempo deliberando ese aspecto. Es que me parece que es un tema donde ¿Ya hablaste, Ale? No, todavía. Ah, perdón. No, a ver, un poco tratando de responder esto y en el marco... Lo primero y lo principal, que aunque resulte obvio, yo creo que nosotros estamos con la obligación de hacer ese ejercicio y remarcarlo. Esto es un... Este es un movimiento muy bien recibido por los que tenemos convicciones republicanas y democráticas. Está muy bien que la gente se reúna, está muy bien que la gente que piensa parecido sobre determinados temas lo plantee, lo haga en forma pública, lo haga movilizándose. Yo he estado históricamente, quizás el matiz que tengo con otras personas es que yo he estado históricamente a favor de este tipo de actitudes y movimientos, ¿verdad? Esa es una cosa que... Creo que todos los que vivan con más cercanía o con más distancia este proceso deberíamos reivindicar. Esa es una cosa. Y después yo creo que no hay que temerle a las palabras. Este es un movimiento de carácter político y agrego, pero que no se le malentienda, de carácter opositor también. Cuando digo es un movimiento de carácter opositor, está diciendo voten al Partido Nacional, voten al Partido Colorado, voten a Alternativa, voten al Partido Independiente. No, es un movimiento de carácter político, porque no solo aborda los temas vinculados al campo, que dicho sea de paso, hablar del campo no es hablar de una única cosa, ¿verdad? Hay contradicciones internas, hay realidades diferentes, hay balanzas que, en fin, yo lo he aprendido con... justamente gracias a los autoconvocados un año atrás, que uno empieza a escuchar distintas visiones sobre el mismo tema. No hay que temerle, no hay que temerle. ¿O acaso cuando el PIT-CNT históricamente se reunía, justamente los gobernantes, cuando el Uruguay era gobernado por blancos y colorados, decía, acá están excediendo, esto es un movimiento político, opositor? Y bueno, y sí, claro, era porque querían que las políticas que proponían y llevaban a cabo los gobernantes de la época cambiaran. Acá hay algo parecido, no está mal, eso es lo que digo, no está mal. Y otra cosa, si bien hay mucha gente que se pone en contra porque luce opositor, sin de pronto conocer realidades,
también, digámoslo, gente que no tiene idea ni del campo, ni de la producción, se pone a favor porque luce opositor. O nos vamos a mentir también en eso, chiquilines. Por lo menos no nos mintamos, ¿se entiende? Como luce opositor, yo me pongo a favor. Como luce opositor, yo me pongo en contra. De gente que no sabe ni está interiorizada. Exacto. Bueno, si hubiera que, por algo es. planteada y hacemos la pausa y volvemos. Si hubiera que pasar una línea o aún previo a haber escuchado la proclama y atendido puntualmente a cada uno de los puntos para establecer, ¿se puede llegar a una conclusión escuchando lo que muchos expertos dicen y plantean desde el sector agropecuario y desde otros sectores de la economía? Que en definitiva, si hay algo que puede ser el común denominador de las distintas realidades de Uruguay productivo, es el costo país. Sí, claro. Bueno, lo analizamos a la vuelta.